Cada uno de nosotros tenemos una serie de creencias sobre distintos ámbitos. Aquello que damos por verdad y creemos firmemente que así es. Puede ser por varios motivos, bien porque nos lo han enseñado en la escuela o nuestros padres, amistades, parejas, medios de comunicación o nuestra cultura. ¿Y si te dijera que muchas de las creencias que tenemos son falsas o con suerte son medias verdades? Lo que creemos que es correcto y lo que no, aquello que nos han dicho o hemos oído, aquello que damos por verdad absoluta, quizás no sea tan cierto como pensamos. Las creencias a veces son fuente de conflictos entre personas o grupos de personas, entre partidos políticos o entre naciones. Y lo que ocurre muchas veces es que ambas partes tienen parcialmente razón, una creencia completa la otra. Son distintos puntos de vista sobre un mismo tema. Y en la mayoría de ocasiones no suelen ser contrarias, sino más bien ocurre que las diferentes opiniones o creencias completarían una verdad. De hecho, la palabra partido político es un claro ejemplo donde la misma palabra ya lo indica. Es cierto que a veces se tienen criterios totalmente opuestos, pero la mayoría de veces no son contrarios, sino complementarios. Sumando el aporte de varios partidos, se lograrían soluciones mucho más coherentes y efectivas para la población. Con la suma de las partes se consiguen resoluciones más completas y eficientes, aunque eso implicaría que cada parte reconociera que no tiene la verdad absoluta. Y para ello sería imprescindible dominar el ego y el orgullo, algo que muchas personas no están dispuestas a hacer. Algo parecido ocurre a pequeña escala. Si nos fijamos en nuestras vidas particulares, veremos que nos sentimos atacados cuando alguien opina diferente a nosotros. Es como si sintiéramos que una parte de nuestra identidad, de nosotros mismos, se viera atacada. Aquello que firmemente hemos creído como verdad durante tanto tiempo, alguien está osando contradecirlo o cuestionarlo. ¿Y si logra convencerme y entonces tengo que replantearme mi forma de pensar? O peor aún, ¿y si tuviera parte de razón y resulta que yo también la tengo? ¿Qué pasaría entonces? A menudo esto nos parece horrible y por este motivo solemos ignorar y rechazar las opiniones de los demás. Preferimos defendernos como si de un ataque se tratara. Entonces, ¿las creencias son buenas o son malas? ¿Nos benefician o nos perjudican? Pues va a depender de varios factores. Lamentablemente, muchas de las creencias que tenemos arraigadas en nuestra mente ni tan siquiera las hemos elegido nosotros de forma consciente, sino que nos las inculcaron nuestros padres, abuelos, profesores, amistades, medios de comunicación. Y muchas de ellas son falsas creencias que en lugar de facilitarnos la vida, nos la dificultan, con miedos irracionales que adquirimos de otras personas, inseguridades o sensación de no sentirse merecedor o suficiente en algo. También podemos tener juicios y opiniones hacia otras personas o hacia nosotros mismos que en el fondo no tienen ningún sentido. Por ejemplo, si un ser querido de pequeños nos dijo que éramos incapaces o que no se nos daba bien hacer tal cosa y nosotros le creímos y lo dimos por verdad, seguramente tengamos instaurada esa creencia en nuestra mente y posiblemente nunca hayamos vuelto a intentar hacer eso por miedo al fracaso o a hacer el ridículo. Otro ejemplo sería, si cuando el profesor nos pedía salir a la pizarra a explicar algo en voz alta delante de toda la clase, nuestros compañeros se burlaban de nosotros. Es posible entonces que aún siendo adultos nos sintamos incómodos cada vez que tengamos que hablar en público. Podríamos incluso haber desarrollado miedo escénico, debido a que en nuestro interior existe la creencia de que si hablamos en público nos vamos a equivocar y los demás se van a burlar de nosotros. Esto nos podría traer problemas en nuestro trabajo actual, en el que debemos realizar charlas delante de clientes y compañeros de trabajo. En este ejemplo se trataría de una creencia limitante. Las creencias limitantes, como su nombre indica, son aquellas que nos limitan y nos dificultan hacer y lograr algo.
La mayoría de ellas las tenemos ancladas en nuestro subconsciente, es decir, que a veces no somos ni conscientes de que las tenemos. Y suelen venir de heridas emocionales o traumas del pasado. Son aquellos pensamientos que hemos aceptado como verdades, pero que no lo son, y que nos afectan y nos limitan en alguna área de nuestra vida. Otras muchas veces tan siquiera son eventos que nos hayan sucedido a nosotros, sino que alguien externo, puede ser un familiar, amigo, medios de comunicación, etc., nos lo haya transmitido y nosotros lo hayamos dado por verdad. Con fines publicitarios y con el objetivo de aumentar las ventas de un producto, los anuncios publicitarios nos han influido bastante en ello. Otras muchas veces, con las mejores intenciones para protegernos de posibles peligros, nuestros familiares y amigos nos han transmitido sus miedos y preocupaciones. Entonces, ¿cómo saber si tenemos creencias que nos estén dificultando nuestras relaciones de pareja, nos afecten en nuestro trabajo o incluso en nuestra salud? Como hemos visto, de la mayoría de ellas no somos conscientes porque están arraigadas en nuestro subconsciente, por lo que a veces sería necesario acudir a alguna técnica específica para ello. La meditación sea seguramente la más extendida y conocida hoy en día, aunque existe un gran abanico de terapias especializadas que nos pueden ir bien. La kinesiología emocional sería una de ellas. Nos ayuda a tomar conciencia de todas aquellas creencias que nos están limitando en alguna área de nuestra vida y nos ofrece herramientas para soltarlas y sustituirlas por otras más coherentes que nos beneficien a nosotros y a las personas de nuestro alrededor. Asimismo, también existen técnicas de liberación emocional como el EFT, Emotional Freedom Techniques en inglés, la PNL o programación neurolingüística y otras muchas herramientas terapéuticas y de crecimiento personal. Imagina por un momento lo siguiente. Sería como ir acumulando objetos en nuestra casa a lo largo de toda nuestra vida, sin nunca hacer limpieza. Algunos de esos viejos objetos aún nos seguirán siendo útiles hoy en día, pero muchos de ellos ya no, y por lo tanto lo más lógico sería deshacernos de ellos. Lo mismo ocurre con nuestras creencias. Es conveniente hacer limpieza de aquellas que ya no nos sirven y que además nos pueden estar entorpeciendo a la hora de tener relaciones saludables con los demás, o de mantener una buena autoestima, de conseguir abundancia económica o de conservar nuestra salud física o emocional. En otro vídeo, además, explicaremos cómo nos influye aquello que pensamos, sentimos y creemos por verdad en nuestra vida. Somos energía e información en movimiento. Atraemos a nuestra vida aquello que vibra igual que nosotros. Se dice que atraemos lo que vibramos, es la conocida ley de la atracción. Por lo tanto, es importante hacer limpieza de aquello que hay en nuestro interior y que no nos está beneficiando. Tengamos además en cuenta que el 95% de nuestro cerebro es subconsciente, mientras que solo el 5% es consciente. Nuestra mente subconsciente procesa la información 1.000.000 de veces más rápida que la mente consciente. Para que nos hagamos una idea, podemos visualizar un iceberg, donde la punta que sobresale sería ese 5% de nuestra mente consciente, mientras que toda la gran parte restante sumergida y que no vemos es el 95% de nuestra mente subconsciente. Por lo tanto, ¿es o no es importante dedicar tiempo a trabajar o limpiar nuestra parte subconsciente?